conferencia. Nuevamente los saludo, buenos días. La revista Noticreto, Asocreto y el Instituto del Concreto les damos la bienvenida a la conferencia Tipos de ensayos para tipos de fallas, recomendaciones de uso, aplicación e interpretación de resultados. Una sesión complementaria dentro del ciclo de patología de estructuras de concreto que venimos desarrollando. Nos complace saludar a quienes se encuentran conectados por la plataforma Zoom y quienes nos ven a través de YouTube, por donde también estamos emitiendo. Nuevamente les digo, si ustedes tienen la posibilidad de comunicarse con las personas que no han podido ingresar, les pueden compartir la dirección de YouTube que está publicada en el chat. La conferencia llega a ustedes gracias al patrocinio de Cementos Alión, el Laboratorio del Concreto, la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre, con la CAR y el Banco Mundial. Nuestro patrocinador Cementos Alión los invita a ver en video la presentación de su marca. Estamos convencidos que el cambio en la vida es permanente. Crecer exige constancia, creer en nosotros mismos, ser creativos, responder de manera ágil a las dinámicas del mercado, trabajar en un mismo fin de forma colaborativa. Nace Cementos Alión. Gracias a la poderosa alianza entre Cementos Molins y Organización Corona de Colombia. Estamos preparados para asumir grandes desafíos. Queremos entregar un producto de gran calidad a través de la planta industrial más tecnificada de América Latina. Nos retamos todos los días para alcanzar grandes logros, ser más competitivos, responsables con nuestros clientes y grupos de interés. Estamos convencidos que podemos ser mejores todos los días. Generamos bienestar a través del empleo de calidad. Somos respetuosos con el medio ambiente y las comunidades de nuestras áreas de influencia, haciendo de nuestra labor cementera una gestión sostenible y coherente. Las empresas más rentables del mundo son las más seguras. Un principio que nos rige y nos permite resaltar nuestra firmeza y compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores y proveedores. Somos una empresa equitativa e incluyente. Por ello, más del 27% de nuestro equipo de trabajo es femenino. El aporte de la mujer a la industria cementera es fundamental. Entregaremos al mercado valores agregados en servicio, calidad de producto y respeto hacia nuestros clientes. Estamos listos para afrontar los retos de la infraestructura colombiana. Queremos construir juntos un mejor país. Cementos Alión, siempre firme. Somos Asocreto, el gremio que reúne la industria del cemento y el concreto en Colombia. Desde 1985 tenemos el objetivo primordial de promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción y propender por la buena imagen de la industria. En pantalla voy a dejarles un texto con información importante y de interés para todos. Por favor, tómense un minuto para leerla atentamente. En el Laboratorio del Concreto de Asocreto, hemos venido acompañando la reactivación del sector de la construcción, prestando servicios de control de calidad a las obras autorizadas y sus cadenas de suministro. Y hoy agradecemos a quienes han confiado en nosotros durante este tiempo. De acuerdo con las normas vigentes, tenemos implementado protocolos de bioseguridad para la protección de nuestros colaboradores y clientes. Esto nos permite prestar servicios de ensayos externos, como la extracción de núcleos, atendiendo además los protocolos del sitio donde se realiza. La información de contacto la tienen en su pantalla y a través de nuestra página web www.asocreto.org.co y en las redes sociales donde nos encontrarán como Asocreto. La revista Noticreto es nuestra publicación permanente en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Se encuentra en circulación una edición digital especial sobre el COVID-19 y el sector de la construcción que invitamos a descargar sin costo ingresando a nuestra página web www.asocreto.org.co, donde también encontrarán suscripciones y renovaciones a precios especiales.
Después de la presentación, quiero contarles que vamos a tener con nuestra conferencista un espacio para atender sus preguntas. Para formularlas, quienes están por la plataforma Zoom, por favor utilicen la herramienta de preguntas y respuestas Q&A que se encuentra en la parte baja de su pantalla. No usen el chat para preguntas técnicas porque no van a quedar registradas. Quienes estén conectados por la plataforma de YouTube pueden hacerlo a través del chat, que de ahí vamos a mandarlas a nuestra conferencista. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Nos acompaña la ingeniera Sandra Reinaguerra para hablar de patología de las estructuras de concreto con una conferencia que hemos llamado Tipos de ensayos para tipos de falla. Allí veremos recomendaciones de uso de estos ensayos, aplicaciones e interpretación de resultados. Sandra es ingeniera civil de la Universidad de Cartagena, especialista en control de calidad de Incontec. Tiene 28 años de experiencia en la industria del concreto, liderando procesos técnicos de control de calidad y sistemas de gestión, desarrollo de productos y asistencia técnica con planes de capacitación para mejorar la aplicación y uso de productos con base en cemento y concreto en Holcim, Colombia, S.A. Es miembro activo de los comités técnicos de normalización de Incontec de cemento y concreto, morteros y agregados, del que fue su presidenta. Es directora y colaboradora de muchas tesis de grado en pregrado y especialización en universidades en Colombia como la Javeriana, los Andes, la Militar Nueva Granada, la Piloto y la Católica, en muchos temas que involucran materiales de construcción, especialmente cemento y concreto. Actualmente es la directora del Laboratorio del Concreto y de Asocreto. Sandra, es un placer saludarte. Gracias por atender esta invitación. Te dejo con los asistentes que se dieron cita hoy para escuchar tu presentación. Muy buenos días para todos. Gracias por este espacio. Gracias a los patrocinadores que nos permiten llegar a todos ustedes para compartir todo el conocimiento y toda la experiencia que hemos logrado pues en todos estos años de ejercicio concienzudo y ejercicio con grandes oportunidades de conocer los materiales de los cuales ahora vamos a hablar. Muy buenos días a todos ustedes. También les agradezco por haber dispuesto estos minutos para poder compartir con nosotros y para poder ampliar algunos conocimientos, acelerar otros, porque muchas veces tenemos mucho conocimiento y cuando compartimos ese conocimiento nos damos cuenta de la buena línea que tenemos en los conceptos y en los criterios técnicos que cada uno de nosotros como profesionales de la ingeniería manejamos cada día. Entonces, vamos a dedicar unos minutos a mirar tipos de ensayos para cada tipo de falla. Sandra, voy a interrumpirte un momento en tu presentación. Quiero contarles a todos que estamos emitiendo por nuestro canal público de Asocreto en YouTube para que, por favor, quienes no pudieron ingresar a la plataforma y si tienen ustedes contacto con ellos, les indiquen que pueden acceder a la conferencia a través de YouTube por nuestro canal abierto. Gracias, Sandra. Ahora sí, puedes iniciar tu presentación. Mil gracias. Bueno, entonces, para continuar y para hablar de tipos de ensayos para tipos de fallas, muchas veces tenemos una gran plataforma de ensayos a nuestra disposición y cuando nos enfrentamos a diferentes dificultades o nos enfrentamos a diferentes investigaciones, debemos tener muy claro cuál es la metodología de ensayo que es la adecuada para darnos la información que nosotros queremos encontrar. Vamos a hablar de estructuras. ¿Cómo vamos a investigar una estructura? Pues una estructura puede investigarse a partir de diferentes intereses y uno de los intereses puede ser que la estructura me está hablando, me está diciendo que tiene algunas manifestaciones que pueden ser interpretadas como daño y de su observación y de su tipología podemos definir cuál podría ser el origen de las mismas y entonces escoger algunos ensayos que investigando ese material nos va a confirmar o nos va a decir exactamente realmente cuál es el daño que ahí se está presentando. También puede existir otro interés que queremos evaluarla porque o se va a hacer un cambio de uso o se va a hacer una actualización sísmica o se va a hacer algo con esa estructura. ¿Para qué? Para medir cómo está comportándose en el momento y poder saber cuáles son las acciones futuras que debemos tomar para poder llevarla a que tenga
una buena funcionalidad y un buen comportamiento. Vamos a ampliar entonces todas estas razones que se habían expresado en 2, pero vamos a ampliarlas un poquito más. Cuando una estructura está manifestando daño, uno de los principales intereses que nosotros tenemos es encontrar la forma cómo mitigar ese daño. Y eso no se hace sino cuando se identifican sus causas para poder reparar y restituir el comportamiento estructural que ella tiene. También puede estar sucediendo que ese edificio tiene un periodo de vida útil que se quiere aumentar. Y entonces, aumentando ese periodo de vida útil, podemos nosotros prever la ocurrencia de daños futuros. También podemos tener el interés de que se va a cambiar el servicio de la estructura y se requiere evaluar el comportamiento bajo este nuevo nivel de cargas de trabajo, de ambientes en los cuales va a estar trabajando ese concreto, y nuestro objetivo principal va a ser prepararla para poder responder adecuadamente a esta modificación que vamos a ejecutar en la servicialidad de la estructura. Adicionalmente, identificar y corregir cualquier deterioro que se encuentre presente para poder prever que en ese periodo de servicio nuevo que le estamos asignando pueda tener un adecuado y correcto comportamiento en todo su periodo de vida útil. También puede ser de nuestro interés investigar una estructura que parcialmente fue construida y que esa construcción fue interrumpida por alguna razón económica, los socios ya no siguieron adelante con la sociedad. Por diferentes causas, una construcción podría quedar eventualmente parcialmente construida. Y cuando alguien la retoma, su primer interés debe ser evaluar todos los daños que hayan podido causar el tiempo, el ambiente al que ha estado sometida, y poder identificar claramente los efectos que este ambiente tuvo sobre ella para poder diagnosticar cuál es su verdadero estado y poder generar las reparaciones necesarias para darle nueva vida y nueva funcionalidad a esta estructura parcialmente construida. Entonces, fíjense que en los intereses de la ingeniería nos podemos encontrar con muchas estructuras que tienen diferentes necesidades, pero que ellas nos van a hablar y nos van a decir cuál es su estado a partir de una escogencia adecuada de esos ensayos que vamos a practicar sobre ellas. Al emprender una nueva obra, y que puede ser una restauración, una actualización estructural, una remodelación funcional, es importante hacer una investigación previa del estado de su capacidad. ¿Para qué? Para poder acomodarse a las nuevas imposiciones de cada ambiente. Entonces, hay muchas actividades de la ingeniería, como lo mencionábamos antes, que nos exigen este tipo de investigaciones, que nos solicitan que el pilar fundamental para arrancar un nuevo proyecto es hacer una parada, observar cómo es la estructura, tener unos datos ciertos, tener una información cierta que nos diga esa estructura está adecuada para poder continuar con el proyecto sin dejar escondido un daño, sin dejar tapado algo que se pueda convertir a futuro en una posibilidad de daño prematuro. ¿Cómo vamos a iniciar este tipo de investigación? Primero, debemos recoger toda la información disponible acerca del proyecto, si existen planos, qué registros de calidad tenemos, porque esta información nos va a dar a nosotros el punto de partida para saber esa estructura, cómo fue concebida originalmente. Los planos nos dan nos dan tipos de estructuras, cómo están reforzadas las vigas, las columnas, cómo es la cimentación, cómo es la estructura en general, desde su cimentación
hasta su cubierta. Entonces, estos registros de calidad que se tengan del momento de la construcción también nos van a permitir tener información acerca de los planos. Nos dan una teoría y los estamos confirmando a través de estos registros de calidad. También una inspección visual sobre la estructura nos permite piso a piso, área a área, sección a sección, poder tener un levantamiento de la manifestación visual que la estructura me está mostrando. Cuando yo observo, cuando yo tipifico, cuando yo miro cada una de las áreas, cómo se encuentran y las voy registrando en su posición en un plano, yo voy generando esa inspección visual y la estoy dateando, le estoy dando su dimensión. Es una fisura, es un descascaramiento, es una pérdida de nivel. ¿Cuál es esa manifestación física observable y cuál es su posición exacta? Y también es importante tener información sobre los nuevos servicios que esperamos esa estructura cumpla a futuro. Cuando recogemos toda esta información, cuando la organizamos, nosotros vamos a tener cómo vamos a poder iniciar, porque esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿De dónde comenzamos? Y como les decía anteriormente, el slide anterior, lo que nos muestra es como una forma metodológica de poder empezar a recoger información. De la cantidad de información que recabemos, del análisis que podamos hacer sobre ellos, podemos determinar qué podemos hacer a futuro. Si contamos con la suerte de tener toda la información anteriormente descrita, pues tenemos una información bastante amplia y podemos entonces empezar a hacer una planificación de los ensayos a realizar. ¿Por qué? Porque los planos me van a dar a mí una resistencia de concreto, unos tipos y resistencia de aceros. Entonces la estructura pues me tiene que decir si eso es cierto. Si yo no cuento con esos planos, la cosa es de otro talante. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar primero a hacer un levantamiento de esa estructura, un levantamiento topográfico que me permita a mí rehacer la parte funcional, la parte de espacios, de distancias, de estructuras, en dónde están las vigas, dónde están las columnas, qué tipo de estructura es. Entonces, los trabajos van a ser tan amplios como ausencia de información se tenga. Entonces, para la parte de planificación de ensayos, la norma NTC 3693, que es una práctica para la inspección y muestreo de una estructura de concreto, puede ser una guía para comenzar a orientar el trabajo que nosotros queremos realizar. Sin embargo, es muy importante que a toda duda, a toda inquietud que nos nazca frente a la información que tenemos sobre la estructura, nosotros podamos realmente poder con esa información hacer una serie de planificaciones de los ensayos que tenemos que levantar. Por eso, al cruzar toda esta información disponible con los requisitos de la obra que deseo adelantar y poder tener la certeza, el tipo de trabajo que debo adelantar con el laboratorio, yo puedo saber si debo generar una serie de ensayos de confirmación o una serie de ensayos para la determinación de los valores. Para poder adelantar esto, debemos definir con qué laboratorio debo trabajar, porque el laboratorio debe tener la capacidad de suministrarme o entregar información fidedigna, porque esa información va a ser como mi pilar, como mi base para yo poder realmente poder adelantar un trabajo en el cual puedo confiar a futuro. También es importante que esta información
que impacta directamente la funcionalidad de los costos del proyecto, sea, como dije primeramente, una información real, una información que me diga cómo la estructura está actualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un ensayo de confirmación? Como su nombre lo indica, me va a permitir verificar que las especificaciones encontradas en los planos y memorias se puedan confirmar mediante un muestreo. Este muestreo puede ser un muestreo bajo de los elementos en la obra y generalmente podremos hacer una inspección por piso, por área o sección. ¿Por qué? Porque estamos confirmando. Si el plano me dice que el concreto instalado en las columnas es un concreto de 28 megapascales, yo con hacer un muestreo pequeño podré confirmar que lo que es en los planos se cumplió en la realidad. Si yo no cuento con los planos, yo no conozco los planos, no sé cuál es la resistencia especificada, entonces yo ya no me encuentro en la parte de confirmación de la información, me encuentro en la parte de definición. Necesito definir esa estructura que tenemos que intervenir o que tenemos que reparar, que tenemos que actualizar sísmicamente o tenemos que cambiarle su uso. No tengo información sobre ella, entonces tengo que empezar a definir ella qué es, cómo es esa estructura. Y cuando ya se trata de estos ensayos de definición, es importante tener consideraciones importantes porque debemos garantizar cuál fue la calidad con la que esa estructura fue construida. Y va a ser muy importante la resistencia, identificar la resistencia de todos los elementos de concreto, la distribución de los arceros de refuerzo en su calidad, en su cantidad, en su posición, en su espesor. Todo eso es muy importante. Manifestaciones de daño presentes. En todos los casos, esas manifestaciones de daño, es importante, como les decía anteriormente, registrarlas, ubicarlas, tipificarlas, para poder saber qué tipo de ensayo hacer en cada zona que manifieste daño. Materiales de construcción que deben ser inspeccionados. Yo debo tener muy claro que hay una serie de materiales que forman parte de la construcción. Algunos querré mantenerlos, algunos querré usarlos y dejarlos en la estructura. Otros probablemente los voy a retirar para mejorar la estructura. Pero es importante que tengamos una información completa de todos los materiales que están presentes para saber para cada uno de ellos cuál va a ser el plan de muestreo. Entonces vamos a entrar en cuáles son los ensayos con que contamos, su alcance dentro de una investigación en el estado de una estructura. Esa fotografía que vemos ahí parcialmente la vamos a mirar más adelante y ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces vamos a comenzar con un ensayo muy común que muchas veces escuchamos hablar en las obras y vamos a mirar el método para el ensayo de la determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del concreto. Su nombre es muy claro, es la medición de una onda que pasa a una velocidad determinada a través del concreto. Muchas personas se preguntan, ¿este ensayo qué información me puede dar? Resulta que es un ensayo, primero, no destructivo, eso es una gran ventaja para el ensayo, y que nos permite identificar homogeneidad en el concreto colocado. ¿Qué significa esto? Que si yo hago varias lecturas o hago lecturas en varias estructuras que tengo la certeza que fueron fundidas con el mismo material, con la misma calidad de material, yo puedo generar una conclusión acerca de qué tan homogéneo es el concreto que teóricamente debería ser de la misma calidad. Entonces es un ensayo que me permite lograr criterios de homogeneidad en una gran masa de concreto o en varias estructuras que han sido construidas con el mismo concreto.
También me permite comparar una estructura conocida, de la cual tengo registros, de la cual tengo información suficiente y que no conozco la resistencia de la otra estructura, pero que tengo la certeza fue construida con el mismo material. Entonces me permite hacer una comparación en la calidad de los dos elementos. También se puede aplicar en varios sentidos y hay uno que es considerado de forma directa y otra de forma indirecta. ¿Qué significa de forma directa? Que yo voy a tener tanto el lector como el emisor de la onda van a estar uno frente al otro, únicamente distanciados por una masa de concreto. O sea que logro que el receptor como el que emite la onda se encuentren alineados. Es distinto cuando no los tengo alineados, como lo pueden ver en la fotografía, los receptores no se encuentran alineados con el emisor. Entonces, la lectura es indirecta. Es importante tener en cuenta todos estos registros de la manera cómo se adelanta el ensayo, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer un buen análisis sobre el resultado, sobre todo cuando este sea comparativo. Cuando es comparativo, lo ideal es que las condiciones de lectura sean iguales, que las condiciones de las estructuras también sean similares. Hay que ir anotando toda esta serie de detalles en el ejercicio del ensayo para poder después hacer una correcta interpretación del mismo. Otra cosa que nos puede afectar son las condiciones de colocación, así como la humedad y forma del refuerzo que podrían estar inmersos en la estructura, porque esto va a hacer que esa longitud de onda viaje a una velocidad diferente. Entonces, todos estos registros son importantes. Lo ideal es que la estructura tenga la menor humedad posible para poder ejecutar este ensayo. Otro aspecto que nos puede ayudar mucho es cuando contamos con curvas de calibración, o sea que hay un conocimiento del material instalado y eso aporta también buena información al análisis que finalmente este ensayo puede darnos. Entonces, en conclusión, ¿cuándo aplicaría yo un ensayo de estos? Cuando tengo una duda sobre un concreto, pero tengo muchas otras estructuras de similar condición en la obra y generar el ensayo sobre las estructuras conocidas para comparar el resultado de la velocidad de una estructura desconocida, me puede dar a mí tranquilidad de que son similares. Y si son similares y las otras estructuras han sido aprobadas técnicamente, puedo tener un alto grado de certeza que de la cual no tengo información, tiene un comportamiento estructural similar a las investigadas. Entonces, un ultrasonido no me va a dar una resistencia. Un ultrasonido me va a permitir a mí identificar qué tan homogéneo coloqué mi concreto, qué continuidad hay en ese concreto, ese concreto se parece o no con otro del cual sí tengo registros de calidad aceptables o aceptados más que aceptables. Entonces, es un ensayo no destructivo que con un buen criterio me da mucha información acerca de la calidad del concreto instalado en una obra. Vamos a hablar ahora de otro ensayo que también es no destructivo y que es el método de ensayo para medir el número del rebote del concreto endurecido. Este es otro ensayo que al ser no destructivo no podemos tomar una muestra directa del concreto y su resultado tampoco va a ser la resistencia directa. Es un ensayo que también puede ser tratado muy similarmente al anterior, porque me da idea de la homogeneidad del concreto. También puede comparar una estructura conocida con una estructura desconocida, como lo habíamos descrito anteriormente. Y se requiere hacer un barrido por la estructura para determinar como mínimo 10 lecturas. En el ultrasonido es muy importante el número de lecturas, porque luego todas esas lecturas que se realizan en un área determinada
se revisan estadísticamente y según su dispersión estadísticamente se deben descartar datos atípicos. Entonces, mientras mayor sea el número de lecturas que tengamos acerca de una zona, pues mayor información podemos conseguir de ella y podemos concluir acerca de esa homogeneidad y acerca de esa posibilidad de compararlo con una estructura conocida. Finalmente, esta lectura lo que me mide es un valor de rebote con el cual yo puedo hacer comparaciones de calidad para generar equivalencias, para generar lo parecido que una estructura es a otra. Para ello también es importante controlar la humedad en el momento de la lectura. Si yo voy a hacer una losa que está todavía a la intemperie, ha llovido y hay mucha presencia de humedad en esa losa, pues no es aconsejable realizar el ensayo bajo esas condiciones. También es importante tener en cuenta el refuerzo. Muchas veces, pues el refuerzo está, según los planos, con un recubrimiento determinado, pero en el momento de la construcción, por alguna causa, el recubrimiento se incumplió y algunos aceros quedan a una distancia menor de la que deberían estar de la superficie del concreto. Entonces, cuando uno hace el ensayo tocando alguno de estos aceros que está más cerca de la superficie que el resto, podemos generar lecturas que son atípicas y por eso la importancia de tener varios datos, mientras más sean mejor, y de hacer su análisis estadístico para hacer una escogencia de los datos que van a conformar el resultado que se emita. La posición del equipo, o sea, la forma de lectura con relación a la estructura, también puede variarme las condiciones de lectura. Entonces es importante que se registre en qué posición se realizó la lectura y si uno va a realizar comparaciones entre dos estructuras para determinar si son equivalentes en calidad o se parecen. Yo a veces digo si son primas hermanas o pertenecen a la misma familia, como por decirlo coloquialmente, porque es eso a la conclusión a la que uno llega. Este grupo de concretos pertenecen a la misma familia y se encuentran muy cercanas en calidad. Ese es un tipo de conclusión que uno puede llegar a partir de este ensayo. Este ensayo me puede dar tranquilidad cuando yo tengo alguna duda sobre la resistencia y el valor de esa duda de la resistencia realmente no es muy distante al valor objetivo de la resistencia. ¿A qué me refiero? A que esa resistencia especificada no ha sido disminuida en más de 3.5 megapascales como lo indica la norma sismo resistente. Entonces se encuentra en un nivel de resistencia que no es satisfactorio porque no llegó a la especificación, pero que al evaluarlo todavía no se encuentra generando una duda importante sobre la resistencia. Entonces acordémonos que una extracción de núcleo siempre va a lesionar la estructura, la cual después tengo que reparar, pero un tipo de ensayo de estos, cuando la duda está muy cercana a la especificación deseada, puede ser un buen elemento para poder disipar ese tipo de dudas, al igual que el ultrasonido. Vamos a seguir ahora con el ensayo, que es el método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos la extracción de los núcleos. Esta extracción de núcleos es un ensayo que nos permite a nosotros hacer un barrido sobre muchísima información. Digamos que la extracción del núcleo no es otra cosa que la extracción de una muestra de concreto instalada en la estructura. Al yo sacar esa muestra de concreto, yo puedo sobre ella realizar muchísimos tipos de ensayo que me van a servir para determinar muchísima información acerca de esta estructura. La primera de ellas y la que es más común es que extraigamos núcleos para poder determinar la resistencia a la compresión de ese concreto instalado.
Para hacer eso es importante que tengamos la certeza que estamos hablando de la calidad de un concreto instalado. Esa calidad no solamente me va a reflejar la calidad del material preparado, sino también cómo lo compacté, cómo lo curé, cómo manejé todas esas condiciones iniciales de esa estructura. Entonces, por eso digo yo que es la resistencia de un concreto instalado. Y además, hay otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Como los ensayos tienen dispersión entre sí y al tomar una muestra, puede esa muestra ser apta o no para la realización del ensayo, se nos pide que cuando hagamos una extracción de núcleos, contemos como mínimo con 3 especímenes que estén representando un mismo tipo de concreto. Si yo logro tener 3 especímenes y esos especímenes entre sí me demuestran que su variabilidad no es alta, que el menor valor obtenido no es inferior al 75% de la especificación y que los 3 en promedio han logrado llegar como mínimo al 85%, si están más arriba mejor, pero como mínimo eso es lo que me pide la norma, yo puedo declarar que esa estructura es adecuada para la resistencia especificada. Cuando yo extraigo un solo núcleo, y ese núcleo, no sé si es el que me dio más bajo, no sé si es el que se salió de la variación que el ensayo me pide. No tengo contra qué comparar. Por eso la importancia de tener las 3 muestras, porque ya las 3 muestras me pueden decir, hay uno que se encuentra muy lejos de los otros 2, o los 3 son muy parejos, lo que me dice que la organización del concreto en su colocación fue muy buena. Entonces, nos da mucha información y por eso es muy importante cuando hablemos de resistencia en núcleos, contar como mínimo con esos 3 especímenes. También es importante que definamos claramente los puntos de extracción. Cuando yo voy a investigar una estructura, habrá algunos puntos críticos. Habrá cosas que yo quiero tener la certeza de que tengo la capacidad de tener información para darle una responsabilidad determinada. Entonces, ese tipo de criterios es importante tenerlos escritos en mi planificación de ensayos para poder determinar cuáles son los puntos en los que yo quiero investigar mi estructura. ¿Qué otra cosa me permite el núcleo? Me permite verificar dimensiones. Por ejemplo, el espesor de una placa que es aligerada, de la cual no tengo información. Mediante la extracción de núcleos en varios puntos, puedo mirar la homogeneidad del espesor de la placa y pues garantizar y decir esa placa tiene esa resistencia. También nos permite identificar las profundidades de carbonatación que tiene un concreto y eso lo hacemos con el uso de la fenolftaleína. Esto lo que hace es que mide el pH del concreto indirectamente en esa estructura. Cuando me da ese color rosado brillante, está indicando que el pH es superior a 9 y debemos recordar que los concretos sanos deben encontrarse entre un pH de 12 a 13 para considerarlo que es un pH de un concreto sano. Si esa coloración no se da y el concreto queda gris como originalmente está, lo que quiere decir es que en esa zona donde me muestre solamente el color gris, el concreto se encuentra carbonatado. Por esa razón, mediante un núcleo, nosotros podemos determinar en todo el espesor o en un gran espesor de una estructura cuál es esa condición de penetración de la carbonatación. ¿Por qué es importante la carbonatación? Porque en la medida en que ella penetre, supere el espesor de recubrimiento de los aceros, va a empezar a permitir con la bajada del pH que mi acero empiece a oxidarse, que es algo que yo no quiero. Entonces, un cuidado que sí debemos tener con la extracción del núcleo es que como se usa agua para la extracción del núcleo, el núcleo superficialmente se lava
y hacer directamente la medición de la carbonatación sobre la superficie del núcleo no es lo adecuado. Hay que tomar el núcleo, partirlo, o sea, aplicarle carga como si fuera el ensayo brasileño y abrirlo en dos, y sobre la parte interna del concreto es que vamos a medir nosotros la penetración de esa carbonatación o si la hay. También nos permite identificar profundidades de fisura. O sea que cuando yo tenga una duda acerca de la profundidad de una fisura, porque externamente no la puedo medir, un núcleo me puede, a través de él, permitir saber qué profundidad, qué abertura, de dónde se origina, qué la originó, porque podríamos encontrar alguna oquedad de mala colocación, alguna fracción de un material no deseado que quedó embebido en el concreto que generó la fisura. E incluso podríamos también determinar si una fisura es pasante, por ejemplo, en un pavimento. También mediante la extracción de núcleo nosotros podemos tomar una muestra para sobre él practicar un ensayo de petrografía sobre el concreto. Esta petrografía sobre el concreto nos va a dar información acerca de cómo se encuentran hidratados los cementantes, la disposición y el proporcionamiento de los diferentes granulares o materiales que conforman el concreto o el mortero. También me puede suministrar información acerca de las dimensiones de los tamaños de partículas que ahí se encuentran. Y también lo más importante es que me puede identificar si hay algunas reacciones no deseadas entre los materiales que están conformando el concreto para poder adjudicar a él o no algún tipo de daño que podamos nosotros estar observando sobre la superficie del concreto. Por ejemplo, una reacción álcali agregado empieza a generar craquelación, fisuración, algunos patrones típicos de descascaramiento del concreto. Entonces, este ensayo podría a mí permitirme asociarlo a este tipo de daño o descartarlo, porque una craquelación no siempre va a ser una reacción álcali agregado. Puede ser una craquelación por un allanamiento de una superficie en exceso o por tener una relación agua-cemento en la superficie porque fue alterado, porque la rociaron demasiada agua en el momento del allanado. Entonces, fíjense que una petrografía me puede dar a mí muchísima información acerca de la forma como el concreto se conformó, pero también información sobre cómo todas esas reacciones de hidratación y reacciones químicas se fueron dando en el tiempo en el concreto. También a través de un núcleo podemos determinar los módulos elásticos del concreto instalado. Estos módulos elásticos me van a permitir a mí, en el momento de hacer recálculos sobre una estructura, partir del valor real del módulo elástico y no calcularlo con la fórmula que me está permitiendo usar la norma sismo resistente. Por esa razón es importante conocer módulos elásticos para poder hacer unos cálculos más exactos. Y en pavimento, además de todo lo anterior que me permite conocer resistencia, permite conocer fisuras, también me podría permitir realizar ensayos de tracción indirecta. Como ven, uno mira a veces el núcleo como lo relaciona única y exclusivamente con que voy a extraer un núcleo para poder determinar una resistencia. Cuando un núcleo es la muestra que mayor cantidad de información me puede proporcionar a través de esa forma de muestreo. Extraer un núcleo no es otra cosa que extraer una muestra que me va a permitir a mí hacer una serie de ensayos bastante importantes y muy amplios para recabar información acerca de diferentes puntos de duda o para tener información para ser usada posteriormente en recálculos de mi estructura. ¿Qué otros ensayos podemos tener? Podemos tener ensayos de permeabilidad. Dentro de los ensayos de permeabilidad hay básicamente unos que están asociados a la permeabilidad al agua y hay otro que está asociado a la permeabilidad al ion cloruro. ¿Qué diferencia tienen los dos? Cuando yo hago la permeabilidad al agua y aplico presiones, yo podría hacer una similitud con la presión
que la carga de agua puede generarle, por ejemplo, a un tanque, la presión hidrostática que esa agua por su altura le va a generar a diferentes secciones al concreto. Entonces, no es lo mismo tener agua en reposo que ya ir teniendo una columna de agua que me va a generar presión sobre el concreto. Entonces, este ensayo de permeabilidad al agua de alguna forma me permite identificar eso. El ensayo de permeabilidad a cloruros me permite a mí, por ejemplo, prever que en aquellas estructuras que van a estar en contacto con agua, ya sea en ríos o mares, en aquellas zonas donde puede haber disolución de materiales dañinos para el acero de refuerzo, me va a permitir determinar qué tan bueno es mi concreto para evitar que eso suceda. Entonces tenemos aquí dos tipos de ensayo que nos permiten identificar condiciones de permeabilidad para evitar diferentes tipos de daño. En algunos casos se requiere la confirmación de la presencia de los refuerzos, dónde se encuentran, cómo están dispuestos, qué espesores pueden tener. Y ahí tenemos varios ensayos que nos pueden ayudar. Tenemos la realización de un radar de penetración terrestre conocido como GPR y que se puede complementar también con el uso de un ferroscan. Y estos dos ensayos en conjunto podrían ayudarnos a hacer un levantamiento del acero presente en una estructura y poder reconstruir y saber qué tenemos ahí y qué capacidad de carga le podemos asignar a una estructura. Entonces es importante que en la inspección del acero de refuerzo nosotros debemos tener una observación de manera directa. Cuando nosotros hablamos de esa inspección visual, de ese ocultamiento de la estructura, es muy importante hacerlo desde varios puntos de vista. Cuando el acero se enferma y su principal enfermedad es la corrosión, él manifiesta su enfermedad generalmente en el concreto. Entonces, esas manifestaciones pueden ser manchas amarillentas, que son manchas típicas de óxido, fisuras muchas veces típicas que siguen la orientación de los aceros de refuerzo, desprendimientos del recubrimiento. Cuando ya hay desprendimiento del recubrimiento es porque el ensanchamiento del acero de refuerzo es lo suficientemente grande como para romper el concreto y desprenderlo. Esa es una manifestación típica de un grado alto de oxidación. Y todo eso que encontremos en una estructura debe ser identificado en dónde se encuentra, porque toca quitar todo ese mal, toca escarificar, sacar el acero, muchas veces restituir el acero hasta encontrar acero sano. Entonces, esto es un trabajo y es una labor titánica de recuperación. Como anécdota, yo tuve la oportunidad de mirar una reconstrucción donde hoy día se encuentra un hotel estelar en Cartagena que se encontraba muy cerca al mar. Entonces, y pasó esa estructura abandonada muchos años. Cuando esa estructura decidieron recuperarla, porque era una estructura icónica para la ciudad, se encontraron con que un alto grado del acero que se encontraba inmerso en esas estructuras estaba realmente oxidado. No se entendía, no se sabía cómo esa estructura estaba aún en pie, pero fue un trabajo titánico de apuntalamiento total de esa estructura y de recuperación de los aceros para poder mantener la arquitectura de ese edificio icónico que por muchos años estuvo abandonado en esa ciudad. Entonces, la observación, el ocultamiento de la estructura siempre es una buena herramienta para poder determinar muchos tipos de daño. ¿Cómo podemos hacer una inspección exitosa? Debe haber, como digo yo, una llave, una cooperación entre el laboratorio de ensayos y el patólogo. El laboratorio de ensayos es el encargado de generar todos los ensayos y emitir los resultados. Y el patólogo es el que con esos resultados
va a emitir el concepto para saber qué podemos hacer para la recuperación de esa estructura. Entonces, es importante que esa confianza entre el laboratorio y el patólogo, esa comunicación, ese es un trabajo conjunto entre las dos partes, porque no se puede hacer un trabajo de auscultamiento solamente con uno de los dos lados, hay que tenerlos a ambos. Entonces, el laboratorio debe ser confiable, debe tener una aplicación rigurosa de sus métodos de ensayo, un personal idóneo y con experiencia, equipos que den cumplimiento a los requisitos del ensayo y que estén calibrados y que tengan una aplicación de condiciones ajustadas a los métodos de ensayo. Entonces, si mi laboratorio cuenta con todo esto, me va a generar a mí la confianza. Y normalmente la revisión de todo esto la podemos obtener bajo la revisión por parte de organismos de certificación de que esto es así. Entonces, la certificación de un laboratorio nos genera confianza. Y un patólogo, ¿qué debe tener para ser confiable para nosotros? Debe estar experimentado en esa ocultación. Esa inspección visual de reconocimiento debe ser clave para él. Un patólogo que quiera darme a mí un concepto sin ir a ver a la estructura, sin mirar qué está sucediendo en ella, sin entrar en contacto con ella, debe generarme a mí alguna inquietud, porque es como ir al médico y que el médico no lo pueda auscultar a uno. Entonces, es muy importante ese auscultamiento que tiene que hacer el patólogo, donde va a aplicar todo eso, su experiencia. Que conozca los materiales presentes en la construcción. Si mi construcción tiene materiales combinados, si mi construcción tiene algunas cosas que no son típicas, que no son habituales, el patólogo que yo escoja debe darme la certeza que conoce sobre todo eso que va a encontrar en la obra. Y como una cualidad deseable, tienen que ser personas muy metódicas y ordenadas, porque cuando se trata de auscultar estructuras para poder identificar daños y poder determinar soluciones, es importante este tipo de cualidades. Con esto les quedé debiendo el slide del agradecimiento, porque se los quería dar personalmente. Muchas gracias por haber dedicado esos tiempos a compartir con nosotros. Esperemos que esta charla haya sido una guía para que ese patólogo que todo ingeniero lleva adentro se empiece a despertar. Ser patólogo no es otra cosa que empezar a entender cómo el concreto nos habla, porque hay patologías que se identifican desde el momento en que el concreto empieza sus primeras horas de vida hasta cuando el concreto es muy viejito y muy ancianito, pero él siempre va a tener la capacidad de seguir siendo servicial y para eso existen todos estos ensayos para decirnos y llevarnos a la conclusión del grado de servicialidad que un concreto pueda tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, por esta excelente presentación. Como les había manifestado, vamos a tener unos minutos para pasar las preguntas que nos han formulado, Sandra, bien por acá, por esta plataforma o a través de YouTube. Hay dos preguntas específicas sobre el ensayo de esclerómetro. La primera de ellas nos la formula Carlos Ernesto Agudelo a través de Zoom y dice, el ensayo de ultrasonido determina la calidad del concreto. La duda es, ¿este ensayo puede determinar la resistencia? Y la otra, porque creo que pueden ser complementarias las respuestas, dice Carolina Soler, que nos pregunta a través de YouTube, dice, en el ensayo de ultrasonido, con la velocidad de pulso, ¿se podría obtener un valor de resistencia de manera comparativa con otro elemento? ¿Qué tan confiable es este procedimiento? A ver. Primero, el ultrasonido me da una velocidad de pulso. Eso es lo que él puede hablar y puede decir directamente. Como existe un criterio y existe un ingeniero detrás del análisis del resultado, el resultado al cual podemos concluir es si el grado de calidad de la estructura realmente me ofrece confianza. ¿Por qué? Porque yo hago un muestreo
sobre estructuras conocidas que deben haber sido fundidas con el mismo concreto del que quiero investigar. Si yo tengo, ¿qué significa que tengo una estructura conocida? Que tengo resultados de resistencia obtenida de ensayos de toma de muestra directamente sobre ese concreto. Tengo otra información que me dice el concreto con el cual la columna X con la columna Y se fundieron y es el mismo. Tienen edades similares. O sea, empiezo a recabar una serie de información que me permiten determinar a mí que esas dos estructuras son similares. Si una me da confianza porque tengo registros sobre ella, la otra también debe darme confianza. Eso lo debe hacer alguien con el criterio suficiente de análisis de resultados. Por eso es que los ensayos deben hacerse de forma expresa, indicando todas las condiciones de registro, todas las condiciones bajo las cuales tanto un ensayo como el otro se han realizado. Y la conclusión la da una persona con criterio y puede decir, esta estructura tiene grado de confianza con relación a la otra. No me va a decir si esta tiene 3.500 PSI o tiene 35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o 3.5 megapascales, la otra igual tiene exactamente el mismo valor o 2 más o 2 menos. Lo que me va a decir son similares. No me va a dar un resultado directo de resistencia, pero ahí tiene que haber criterio. Y como les decía, es un ensayo que se debe aplicar a concretos que nos ofrecen duda, pero que no están en un grado de duda por encima de la exigencia de la necesidad que el código me dice, tiene que sacar núcleos y su resistencia en duda se encuentra por debajo de F'C menos 3.5 megapascales. Todo lo que quede por debajo de ahí es muy claro que la norma sismo resistente me dice, señor, aplíquele núcleos. ¿A qué se lo puedo aplicar? A todo lo que genera duda, pero que está por encima de eso. Si tengo unas curvas de calibración, porque he sido un investigador de ese material y conozco el diseño y tengo curvas de calibración, sí puedo dar una resistencia. Pero ya eso es cuando se hace una investigación concienzuda sobre un tipo de material que está siempre conformado con los mismos materiales orígenes y mantiene la dosificación. Ahí sí podría llegar a una resistencia, porque tengo una data suficiente para eso. Bueno, gracias, Sandra. Tenemos otra pregunta. Nos dice Carlos Hernando Solarte. A nivel internacional, ¿se da por sentado que un núcleo no representa la resistencia real del concreto por diferentes factores como la microfisuración por la extracción? Por lo anterior, ¿un ensayo de módulo de elasticidad no representaría tampoco el valor real de este parámetro? Cuando nosotros hacemos una extracción de núcleos, debemos tener muchos cuidados en esta extracción. Por eso es que decimos que la extracción de un núcleo no es un juego. Porque lo que genera fisuración es cuando yo tengo un material que tiene cabeceo, tengo un equipo que no me está sacando una buena muestra. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un equipo para sacar un buen núcleo? Estar muy bien anclado, que cuando yo voy a perforar el concreto, el equipo no cabecee, el equipo no me genere onda, el equipo entre limpio, como lo llamamos nosotros. O sea, la instalación del equipo previo, su ajuste, cómo lo estoy yo anclando a la estructura para poder hacer la extracción, es la que me va a generar a mí el éxito sobre cualquiera de los ensayos que yo practique, sobre todo aquellos que tienen que ver con resistencia. Porque cuando yo voy a determinar otro tipo de cosas, probablemente eso no me vaya a afectar. Pero cuando se trata de resistencia y como el módulo está asociado de alguna forma a la aplicación de carga, a la aplicación y se basa en un valor de resistencia, entonces también tiene las mismas condiciones de delicadeza en su extracción para garantizar que el dato que vamos a generar se encuentre acorde con la metodología que estamos empleando para obtenerla. Fíjense que en eso, por ejemplo, en el caso de la resistencia, la norma sismo resistente es muy clara y dice, yo aquí estoy evaluando una resistencia real sobre un elemento instalado.
Entonces, el módulo que evaluemos va a ser igualmente el módulo sobre el elemento instalado que ha sido afectado positiva o negativamente por todo el proceso constructivo. Pero a la hora de usarlo para por ejemplo, un módulo, para un recálculo, tiene una gran ventaja. Es el módulo real que está ahí instalado y no es un módulo calculado con una fórmula. Es más cerca de la realidad. Me va a permitir otorgarle a la estructura una capacidad más cercana a la que ella realmente tiene. Bueno, gracias, Sandra. Tenemos dos preguntas relativas a columnas que nos llegaron por YouTube. La primera dice, una columna, ¿cómo puede fallar por tracción? Y la segunda dice, ¿la relación de esbeltez es importante en núcleos a la hora de medir la resistencia? Voy a comenzar con la segunda, que es la más fácil porque es la que tiene que ver con ensayos, que es de lo que aquí estamos hablando. La relación del test la pide la norma. ¿Por qué? Porque es importante, porque en la medida en que se cumpla la relación del test, que es 1:2, igual que en la toma de concreto en cilindros, yo voy a mantener el resultado que obtengo sin alteración. En la medida en que esa relación de esbeltez se va variando porque mi núcleo no va conservando esa relación de esbeltez, yo tengo que castigar el resultado obtenido por esa esbeltez. Entonces se ve reducido por el tipo de muestra. Entonces siempre es importante tratar de lograr, en la medida de las posibilidades, en la distribución de los aceros, en la condición de la estructura, en la geometría de la estructura que voy a investigar, hay que tratar de analizar, sacar la mejor muestra posible para tener que castigar menos el resultado que se lee directamente del concreto con las otras condiciones como lo es la esbeltez. Con relación a que cuando una columna falla por tracción, generalmente lo que falla, ¿quién trabaja tracción? El acero. Porque el concreto, la responsabilidad que le damos al concreto es la compresión. Cuando un concreto falla y falla con presión, normalmente podría llegar a ser explosivo o podría llegar a ser inmediato. O sea, no lo podemos prever, sucede. En cambio, la tracción, como lo que estamos haciendo es estirando una columna, eso se va dando paulatinamente, porque el acero tiene que llegar a su falla. Y acuérdense que la falla del concreto, del concreto es explosiva, pero la falla del acero, la afluencia del acero, su momento de falla, va elongándose primero y luego es cuando se rompe. Entonces, una falla por tracción en un elemento estructural tiene que empezarse a ver mucho antes de que llegue al colapso, lo que no sucede con el concreto. Entonces, si es exclusivamente un elemento, una columna que está fallando la tracción, debería manifestar daños de forma previa. ¿Y cómo se manifiesta? Al estirarse el acero, el concreto no se puede estirar, empieza a generar fisuras. Tiene que empezar a generar fisuras, porque el primero que va a hablar va a ser el concreto. Correcto. Gracias, No sé Sandra. si Sandra, nos hacen una pregunta aquí básicamente sobre los laboratorios. Dice Alejandro Hormiga Navarro. Si un laboratorio cuenta con todos los requisitos exigidos, equipos calibrados, personal idóneo, etcétera, pero no está acreditado por la ONAC, ¿qué tan confiable es? ¿Por qué es tan complicado que se acredite un laboratorio y ya que en Colombia son tan pocos los acreditados? Digamos que la confianza para un laboratorio, los laboratorios igual que los bebés nacen, crecen, maduran, pasa exactamente lo mismo. Entonces, un laboratorio, yo lo llamo, ¿cuál es el pensamiento de calidad de un laboratorio? El pensamiento de calidad de un laboratorio debe ser siempre lograr la estrellita. Yo mismo puedo decir y puedo tener certeza de ello, que soy una persona metódica, que soy un laboratorio ordenado, que calibro mis equipos, que tengo control sobre la capacitación de mi gente, que contrato gente idónea, la mantengo, la sigo capacitando, le hago seguimiento, le asigno ensayos de acuerdo a sus habilidades,
tengo un sistema que me controla cuando me salgo en alguna falla, cómo corregirla. O sea, tener un sistema de acreditación implica todo un sistema de seguimiento a todos los procesos, a la ejecución de los ensayos, como también a todos los procesos desde la recepción de la muestra hasta la generación del resultado y la mantención de la muestra de retención. Entonces, todo eso es lo que genera realmente confianza. Yo puedo estar en el proceso pero siempre que mi objetivo sea lograr una certificación, yo estoy encaminado y visualizando mantener un comportamiento de calidad. ¿Qué se espera? Que yo como laboratorio en algún momento pueda lograr esa medallita. Lo que pasa es que la medallita yo no me la puedo auto-otorgar, me la tiene que otorgar alguien que me vea con otros ojos. Entonces, por eso es que la única forma de nosotros tener la certeza de que el laboratorio realmente ha caminado a esa orientación de calidad es porque intentó obtener esa medallita. Sin embargo, pues hay muchos laboratorios que pueden tener muchas condiciones muy bien controladas. El problema está que no hay un externo que lo diga que es así. Ahí lo único que yo podría hacer, porque muchas veces nos encontramos en algunas zonas del país donde conseguir un laboratorio certificado se nos complica. Entonces tendríamos que hacer nosotros como auditores una inspección y verificar que efectivamente lo que yo digo que soy, no solo soy sino que también puedo dar información de fe que estoy caminando en ese camino de la calidad. O sea, es un hilo muy delgado. Ahí muchas veces uno dice, ¿dónde estoy parado y qué recursos tengo? ¿Qué tan importante es lo que tengo que verificar? Y probablemente algunas cosas, si algo cercano me da confianza porque lo verifiqué, porque fui, lo observé, porque pude revisar cómo trabajan y me dio confianza, pero ciertas cosas que yo las pueda necesitar para dilucidar alguna duda, cuando algo muy fuerte está digamos que se tiene que resolver, pues probablemente me saldrá un poquito costoso porque tendré que mandar la muestra a otro lado y no a esa misma ciudad, pero quizá la situación lo amerite. Y ahí es el criterio y el análisis que uno haga sobre los recursos que tiene disponibles y la manera como los va a usar. Sandra, no te... ¿Me escuchan? No, ya Ya, terminé. ahora sí, parece que se fue tu sonido, pero ya regresamos. Vale, bueno, vamos ya por tiempo. Quiero hacer la última de las preguntas, Sandra, para ti. Básicamente se refieren, nos la han hecho tanto por la plataforma Zoom como por YouTube. Si tengo una fisura en una rampa, ¿qué tipo de ensayo se debe hacer? Y en YouTube nos preguntan, ¿qué ensayos recomiendas para una placa maciza de 10 centímetros, fuera de la extracción de núcleos? A ver. Nosotros, si tenemos unas fisuras, lo primero que tenemos que ir a mirar es cuál es ese patrón de fisuramiento. Porque el patrón de fisuramiento e información que la obra nos pueda suministrar acerca de el momento en el cual la fisura se presentó. Para un observador y para alguien que pueda llegar a concluir acerca de cuál es la causa de esa fisura, es importante conocer el momento en que se presenta, porque eso nos puede dar información acerca de su origen. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es si la fisura es superficial. ¿Qué espesor muestra? Si yo logro mirar si la fisura pasa de un lado a otro. Si no lo logro ver y necesito conocerlo, pues tendría que buscar hacer un núcleo para mirar qué tan profunda es la fisura. Si las fisuras son muy pequeñas, se ve que son superficiales, pues tocaría poder hacer lo que uno normalmente hace frente a una fisura es trate de infiltrarlas con algo que tenga color.
y mire si alcanzan a pasarle a algún lado, si se quedan ahí. Entonces, de todas esas conclusiones iniciales, habrá que después mirar qué tipo de ensayo realizar. Si es una fisura o es una fisura que tiende a desprendimiento. O sea, ¿qué ensayos hacer? Lo va a hacer lo que yo vea. Cómo se está presentando una fisura. Porque a todo lo llamamos fisura, pero hay fisuras de muchos tipos. Entonces, hay que tipificar esa fisura antes de determinar qué ensayo realizar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tu presentación. Gracias por atender estas inquietudes de nuestros asistentes. Hoy hemos tenido una jornada muy, muy interesante y quiero darle muy especialmente las gracias a nuestros patrocinadores que hicieron posible llegar a ustedes con la sesión de hoy. Ellos son Cementos Salión, el Laboratorio del Concreto de Azocreto y la Petar el Salitre en conjunto con la CAR y el Banco Mundial. Voy a darles unos anuncios pequeños. El próximo viernes, primero, la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre es una de las mega obras que se está adelantando ahora en Colombia y están dentro del programa de saneamiento del río Bogotá. A partir de mañana, todos los viernes del mes de junio a las 10 de la mañana, la PETAR presentará un ciclo de conferencias sobre el diseño, construcción y operación del proyecto, finalizando con una visita virtual a la obra. Los invitamos a inscribirse ahora mismo ingresando al link que vamos a publicar en nuestro chat de Zoom y en el de YouTube para que puedan asistir o ingresando a partir de esta tarde a nuestra página web www.azocreto.org.co. Van a ser una serie de conferencias muy interesantes, no están dentro de nuestro programa de martes y jueves, sino que estas van a emitirse los días viernes. Ya está en circulación la invitación para inscribirse. Quienes no la hayan recibido pueden ingresar a nuestra página esta tarde para hacerlo. La presentación y la videoconferencia de hoy van a estar disponibles para descarga a partir del sábado en la tarde en nuestra página web www.azocreto.org.co. Solo deben ingresar y dar clic sobre la imagen que se encuentra en la pantalla. No lo hagan a través del link de descargas porque las descargas son para nuestros afiliados a la revista y las personas que tienen clave para acceder a ellas. Este contenido es de libre acceso y deben hacerlo a través del icono que ustedes ven en su pantalla. Van a encontrar esta imagen en nuestra página, simplemente dan clic y ahí van a tener acceso a todo el contenido que hemos presentado durante la contingencia de este COVID-19. Solamente hay 2 conferencias que no se encuentran disponibles porque no fueron aprobadas para ser publicadas. Sin embargo, la de hoy estará disponible para ustedes. Quienes nos están acompañando por YouTube, los vamos a invitar a dar clic en el botón rojo de suscribirse para estar conectados con nuestro programa virtual y activar la campanita de notificaciones para recibir las alertas de las transmisiones. Próximamente vamos a iniciar unos nuevos ciclos con temas técnicos de infraestructura y edificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, para estar informados sobre los temas e inscribirse para asistir a las conferencias. Atentos también a sus correos electrónicos y pendientes de nuestra página web www.org.co. Como les comenté al inicio, tuvimos un problema con nuestra plataforma Zoom que no estaba redireccionando los accesos para que pudieran verla por YouTube. Lamentamos este inconveniente. Vamos a enviar un correo electrónico a quienes no pudieron ingresar, quienes se inscribieron y no pudieron ingresar, para que puedan ver esta presentación en diferido a través de nuestro canal porque fue muy, muy interesante. Gracias a ustedes por haber asistido a esta conferencia. Voy a dejarles en pantalla un código QR. Por favor, úsenlo para acceder a la encuesta de satisfacción de esta conferencia y además para que puedan sugerirnos temas que consideren de interés para que tratemos en el futuro. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un feliz día. Nos vemos en la próxima sesión que está programada para el día de mañana a las 10 de la mañana y que dará luces sobre cómo es el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre. Muchas gracias, feliz día para todos. Gracias, Sandra, a ti por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto.